Y, y bueno, esto tiene que ver con el contexto literario. Ya les había mencionado que la tarea consiste en hacer las cuatro partes, ¿no? O los cuatro pasos. Eh, que está acá, ¿verdad? Paso uno, determinar la posición de su pasaje dentro del bosquejo bíblico. ¿Y cómo lo hacemos? Respondiendo estas preguntas, ¿ya? Paso número dos, analice los pasajes que rodean su pasaje. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo estas preguntas. Paso número tres y paso número cuatro. Entonces, en función a esos pasos, ustedes, la idea era que puedan hacer su tarea del contexto literario. Solamente eso, ¿sí? Solamente eso. Una presentación final, de repente, podría ser esto como está aquí en el ejemplo del contexto literario, pero para llegar a esto, les había dicho que para llegar a esto, el tema de la introducción, análisis, resumen del contexto literario, tienen que hacer estos cuatro pasos iniciales. Estos cuatro pasos iniciales son como los ingredientes para poder hacer este estudio del contexto literario. ¿De acuerdo? Algunos lo han entendido muy bien, está ok, perfecto. Otros todavía no han presentado el trabajo, preséntenlo, ¿sí? Preséntenlo hasta mañana, porque de ahí ya entramos a otro tema, y no quisiera que se amontonen con los trabajos, porque al final pues, no va a ser tan productivo para ustedes, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora entramos a la lección 5, que tiene que ver con el contexto léxico-gramático. Eh, este contexto léxico-gramático eh, tiene que ver, tiene que ver más que todo eh, con palabras, ¿sí? Tiene que ver con las palabras. Tiene que ver con las palabras que ocupan parte del pasaje que estamos estudiando. Miren, miren lo que dice acá. Vamos a darle una mirada, ¿no? Dice, en este paso de la hermenéutica nos enfocaremos en las palabras particulares de nuestro texto, ¿sí? Y estas palabras justamente son las palabras que hemos estudiado en la lectura seria, ¿sí? En la lectura seria, si ustedes se dieron cuenta, hemos hecho un ejercicio de las palabras que se repiten, ¿no? Y esas palabras que se repiten tienen una importancia. Entonces, allí vamos a ver qué palabras se repiten y vamos a ver el estudio de cada palabra, de cada término. ¿De acuerdo? En eso consiste mayormente este trabajo, el contexto léxico-gramático. Dice, cualquier palabra de un pasaje puede tener un significado más amplio de lo que podemos ver a primera vista. Esto puede ocurrir por varias razones. En primer lugar, los autores escribieron en hebreo. Claro, hay que entender esto, ¿no? Que el texto bíblico fue escrito en hebreo y en griego y en arameo también, ¿no? Por lo tanto, nuestras traducciones al castellano algunas veces no captan el significado total de las palabras originales. Mm, hay una palabrita que es media rara. Es media rara. ¿Cuál es? A ver, voy a recordar. No. Acá. ¿No? Qué curioso, tío.
Ajá. Y están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, pastor. Sí, pastor. Ya, perfecto. Miren, ¿qué dice Primera de Samuel 24:3? Primera de Samuel 24:1, 2 y 3, ¿ya? Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los Es filisteos, le dieron aviso diciendo, como para pastorado. dice, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David. ¿En qué contexto está? Que Saúl está buscando a David. ¿Para qué? Para matarlo, ¿no? Y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, Cuando encuentre a mi pastor. donde había una cueva, ¿Dónde tu pastor? Tengo que casarme para poder separar. ya lo tuvimos que apagar el micrófono. A ver, seguimos, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Seguimos, seguimos. Pastor, no estaba compartiendo la palabra del Señor, se quedó en el otro compartimiento. Ahí está. Acá está, ¿bien? Ya. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Ya? Del 1 al 4. Primera de Samuel 24, del 1 al 4. Acá, el versículo 3. ¿Qué estaba haciendo Saúl en el versículo 3? ¿Están ahí? Un redil. ¿Ah? ¿No se le escuchó la última Sí. parte, pastor? En el versículo 23, pastor. 24:3. Primera de Samuel 24:3. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Saúl entró a una cueva, pastor, ¿Para qué entró a la cueva? A orinar, pastor. para, cu- ¿Ah? para cubrir Entró a sus orinar. pies, dice, para cubrir Ya. sus pies, ¿Qué significa cubrir? Entró, no sé, para que se caliente. Que se caliente, mucho frío, ¿no? ¿Qué significa? Pastor, creo que iba a descansar Saúl y David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Ya vamos a otro pasaje, ¿eh? Primero Samuel 24:3. Bien, primero Samuel 24:3. Saúl entra a una cueva. Acá estamos en otra versión, ¿ya? ¿Qué dice acá? Llegó a sus rediles donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Necesidades, a defecar, a orinar, mayormente. ¿Sí? Sí, Entró pastor. Saúl en ella para hacer sus necesidades, ¿verdad? Pero la Reina Valera dice, entró Saúl para cubrir sus pies. Pero en realidad, cubrir sus pies, ¿qué significa? Hacer sus necesidades, Necesidades. Sí, pastor. ¿sí? Y mientras Saúl estaba haciendo sus necesidades, viene David por atrás y le corta un poquito de su manto. ¿Sí? Mientras él estaba haciendo sus necesidades, viene David y le corta un poquito de su manto. O sea, David estaba más adentro, en la cueva estaba más adentro, en la parte oscura de la cueva. Entra Saúl, hace sus necesidades, pero él viene por atrás y le corta un pedacito de su manto, ¿no? Entonces, esto es que ver
Esto tiene que ver, miren, con nuestras traducciones. Con nuestras traducciones al castellano. En hebreo dice, pues, cubrir sus pies. Pero eso tiene una significación en hebreo. Una significación cultural. Ellos decían, voy a cubrir mis pies. Ya, y la gente sabía, la gente entendía. Pero ¿cómo eso lo traducimos al castellano? La Reina Valera lo ha traducido literalmente. Pero otras versiones lo han traducido como ¿qué quiere decir realmente? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está yendo a hacer sus necesidades. ¿No? Ahí la importancia de ver que las palabras, o que los o que las oraciones que están en hebreo o en griego a veces tienen otra significación. Y para eso es necesario el estudio léxico-gramatical. ¿De acuerdo? Pastor. Ya. Por ejemplo, dice, Bueno, ¿alguna pregunta? respecto a la reina, bueno, yo entiendo que entró a la cueva a dormir a cubrir pies que estaba de frío, después, pero no tenía entendido que Saúl después salió con Sergio. Ya, a ver, no lo escucho muy bien. ¿Puede repetir? Que el hermano David apague su audio porque no se puede escuchar, se acopla. Ya, Ya, le estaba diciendo que en la Reina Valera, donde dice, entró a la cueva a cubrir sus pies, bueno, tiene un poco sentido, porque él tenía entendido que entró a dormir a la cueva y Saúl con su ejército estaba más adentro. Y al salir, bueno, le cortó su manto y no le sintió el dormir de Saúl. Pero en la traducción de la otra Biblia que dice hacer sus necesidades, ¿qué tipo de necesidades entró a hacer? Entonces, ya, no, a ver, las necesidades que él estaba haciendo eran sus necesidades corporales. Se estaba haciendo eh, hacer sus necesidades, ¿no? O en otra parte dice, entró a aliviarse, dice, entró a aliviarse, ¿sí? En otras palabras, se fue al baño, Se fue a bajar de peso. a bajar de peso, dice el hermano de entonces, ya, pues, Ok, entonces, si él fue a hacer eso, en lo que David le cortó su manto, le hubiese visto sentido, y cómo salió él sin que él se diera cuenta de la cueva. no, El ejército, es que esas cuevas, hermano, eran cuevas grandes, eran cuevas como laberintos, ¿sí? Cavernas, sí, amiga, Eran cavernas. cavernas, sí, eran cavernas, no era un huequito chiquito nomás que estaba ahí ya, sino eran como cavernas, así con entradas como laberintos. Entonces David estaba dentro, pero cuando él estaba ocupado haciendo sus necesidades, eh, ya pues no, él está ocupado en ese asunto, ¿no? Saúl viene por atrás del otro y le corta un poquito de su manto, ¿no? De su manto de rey. Así es. Muy bien, muy bien. a imaginar que Saúl al estar despierto y David le corta con su cuchillo, con su espada, le hubiese sentido, pues, pero en cambio si hubiese estado dormido tiene sentido, no, bueno, digo lo que pienso, pues, Usted, hay dos veces, ¿ah? Hay dos oportunidades en realidad, a ver, cuando David, hay dos oportunidades. No, no lo tengo ahorita. Pero, ajá, primero de Samuel 26.
O sea, en una oportunidad, ahorita lo veo, eran los filisteos, acá está. Ajá. Primera de Samuel 26, del 5 al 8. Miren, esta de acá, el 24 es una cosa. Y el 26, ahí sí estaba durmiendo. Miren acá. El 26, primero de Samuel 26, dice, aquí está, miren. El 6 dice, entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra, y a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. ¿Sí? Aquí que estaba haciendo Saúl, estaba durmiendo, en el capítulo 26, ¿ya? Pero en el capítulo 24, Saúl estaba haciendo sus necesidades en una cueva. Son dos eventos diferentes. ¿De acuerdo? Sí, pastor, yo no sabía. Ya, perfecto. Lo importante es que estén convencidos, ¿ya? de que no es un mismo evento. Son dos eventos, ¿ya? Entonces, ahí la importancia. Les muestro este pasaje, estos versículos, para que vean la importancia del estudio de las palabras, ¿ya? Y de la comparativa que hay que hacer con las otras versiones, porque eso nos ayuda. Pero no solamente con otras versiones, sino también ahora entramos al estudio de las palabras, al estudio de los términos, el estudio de los términos. Por ejemplo, el griego, dice, tiene 3 verbos para decir amar, pero en español todas se traducen igual, ¿ya? El griego. El ágape, el filios, ajá, son términos, son tres formas de decir la palabra amar o de caracterizar a la palabra amar, ¿sí? Amor filial, amor eros y amor ágape. Son 3 términos en griego para designar lo mismo, que es el término amar, pero tiene una significación distinta, ¿ya? Pero en español, nosotros decimos la palabra amar y es algo indistinto, ¿no? Muy bien. Acá dice, por ejemplo, la palabra traducida fornicación en 1 Corintios 6:13 y en Mateo 5:32 es muy restrictiva. La palabra en griego, porneo es la raíz de fornicación, ¿ya? Porneo o porneia es la raíz griega de fornicación. Significa todo tipo de sexo ilícito. A veces nosotros creemos que fornicación es de la relación entre 2 jóvenes o 2 personas que no se han casado. Pero en griego, la palabra fornicación tiene una amplitud grande. Ese término tiene que ver con todo tipo de sexo ilícito. Ahí está la fornicación, el adulterio, poligamia, homosexualidad, incesto, bestialidad. Miren, todos estos de acá son parte de la fornicación, ¿ya? Además, su uso en el Antiguo Testamento se refiere a la idolatría. La porneia se refiere a la idolatría, lo que se llama el adulterio también. Cuando el Antiguo Testamento habla de adulterio, se está refiriendo al término, al tema de la idolatría, ¿ya? Que Israel cometió con otros pueblos. Es decir, la palabra tiene un significado muy amplio y va a depender del contexto en el cual se haya escrito.
En segundo lugar, los autores bíblicos en algunas ocasiones eligieron palabras muy particulares para comunicar un sentido o una idea muy específica. Finalmente, el uso de una palabra en otros lugares de la Biblia puede ampliar nuestro entendimiento del texto que estamos estudiando. Muy bien. Ahora sí, pasos para el estudio de las palabras. Primero, lo primero que vamos a hacer en el pasaje que estamos estudiando es, vamos a escoger las palabras claves de su texto que necesitan investigación. Vamos a escoger las palabras claves de nuestro texto, ¿ya? Por ejemplo, palabras que tienen un significado teológico, puede ser la palabra pacto, pecado, ofrenda, fe, amor, esperanza, evangelio, etc. Palabras que se repiten en un texto, la imagen, celebrar, ahí están los versículos referenciales. Hay palabras ambiguas también o poco claras que son importantes darles un estudio. Entonces, lo importante es que hay que escoger las palabras claves de su texto. Otro dice, busque el significado de estas palabras en otras partes de la Biblia. ¿Sí? Ya, perfecto. Encontramos, por ejemplo, la palabra imagen. Vamos a la concordancia. ¿Saben qué es la concordancia? ¿Alguien sabe qué es la concordancia? ¿Para qué sirve la concordancia? Para buscar, pastor, las Para palabras buscar, comparar. que tienen concordancia también. Ya, correcto. Sí, correcto. En la concordancia, hay algunas Biblias que vienen con una concordancia incorporada en la última parte. Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando la palabra espada. Entonces, vamos a la concordancia y en forma alfabética vamos hasta la letra E, encontramos E, espada. Listo. Y de esa palabrita espada, ahí encontramos todos los pasajes bíblicos donde se menciona la palabra espada. ¿Sí? Esa es la concordancia. Es diferente al diccionario. El diccionario lo que hace normalmente es define las palabras. ¿Sí? Define las palabras. ¿Qué significado tienen las palabras? Pero la concordancia lo que hace es reúne todas las palabras o reúne todas las palabras de una misma palabra. Por ejemplo, la palabra santo. Y vamos y encontramos en la S, ahí está la palabra santo, y todos los versículos que tienen la palabra santo. ¿Sí? Así como acá, miren, acá esta página, ¿lo están viendo? ¿No? Lo voy a compartir otra vez. Sí, pastor, se ve. Sí lo están viendo, ¿no? Ya. Miren, esta me gusta a mí, esta página web, me gusta, dice miconcordancia.com, ¿ya? Acá puedo poner 2 o 3 palabras o puedo poner una palabra, ¿no? Por ejemplo, quiero poner la palabra perfecto. Clic. Y veo cuántas palabras perfecto hay en la Biblia. Perfecto o perfectos. Miren acá. Perfectos. Perfectos. Me dice perfecto. ¿Cuántas palabras en la Biblia de la palabra perfecto hay? Dice, hay 60 resultados. Desde Génesis hasta Primera de Juan. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un estudio de la palabra perfecto. Entonces voy a la concordancia y veo qué significación tiene en cada pasaje la palabra perfecto. O quiero poner la palabra inmundo. No, la palabra inmundo tiene 132 repeticiones. Inmundo, inmundo, desde Levítico. Miren, en Levítico, si ustedes se dan cuenta, en el libro de Levítico,
Oh, hay cantidad. En el libro de Levítico hay un montón de palabras inmundo. ¿Por qué? Porque ahí Levítico trata de las leyes, pues, ¿no? Y ahí, en el libro de Levítico, va a hacer la diferenciación entre lo inmundo y lo santo. ¿Ya? En Números también hay unos cuantos, en Deuteronomio. De ahí, de Deuteronomio, Segunda de Crónicas, un hito, Job, un hito también. Y ahí pasa Isaías, por ejemplo, en el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, no hay ninguna palabra inmundo. Y se dan cuenta, ¿no? Y así, siguen caminando, ¿ya? O la palabra amor. ¿Cuántos? 401 veces la palabra amor. Desde Génesis, miren, un montón de ese término amor hasta Apocalipsis. Toda la Biblia está llena de esa palabrita amor. Temáis. 42 veces. Miedo. 68 veces. Etcétera, 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 ¿no? Ahí ustedes pueden hacer un estudio mejor, ¿no? Entonces dice, busque el significado de estas palabras en otras partes de la Biblia. ¿Cómo van a encontrarlo en otras partes de la Biblia? A través de la concordancia, ¿no? Entonces dice, busque el significado de estas palabras en un diccionario teológico o en un diccionario de estudio de palabras. Ahí está el diccionario que les envié la vez pasada, así si recuerdan. Amén. Acá en línea nomás, ¿no? En línea nomás, ahí está. Acá está. Diccionario bíblico certeza. Diccionario bíblico certeza. Ustedes van y buscan la palabra. Este es un buen diccionario, ¿eh? Es un buen diccionario. Qué bueno que está acá en internet colgado. Lo deberían comprar en realidad, pero resulta complicado a veces, ¿no? Y como está ahí tan colgado en internet, ahí lo podemos compartir, ¿no? Por ejemplo, la palabra amor, ¿ya? Vamos a la palabra amor. Mire, se puede hacer así. Entonces, podemos verlo por acá nomás. ¿No? Amor. Acá está. Amor. ¿Qué es la palabra amor? Es un término en la Biblia que es traducción de varios otros. En hebreo, en el Antiguo Testamento, tenemos los siguientes. Ahabá, relacionado con el verbo aheb. Se usa del amor de Jacob por Raquel, del amor de David a Jonatán, del amor de Amán hacia Tamar, del amor de los semejantes, pagado con odio, del amor del esposo hacia la esposa, del amor de, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una variedad de palabra amor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se traduce amor en término griego ágape. La palabra eros, que no se usa en el Nuevo Testamento. Mira, la palabra eros no se utiliza en el Nuevo Testamento. Interesante. Conlleva siempre la idea en mayor o menor intensidad de deseo y de avidez. Con ágape se designa el amor de origen divino, el amor de Dios. Del Padre al Hijo, de Dios al mundo, de Dios a los creyentes, etcétera, etcétera. Una afirmación fundamental de las Escrituras es que Dios es amor. No se trata meramente de uno de los atributos, sino que la misma esencia de eso, ser es amor. Quieren buscar a quiénes fueron los amorreos, los cananeos, los amorreos, ¿se acuerdan? Ahí está, ¿qué es? Una tribu, nación que descendía de Canaán. Miren, en internet, hermanos, ustedes van a encontrar un montón de cosas, Ustedes ponen quiénes son los amorreos, les va a salir páginas de los mormones, de los testigos, de iglesias que tienen doctrinas muy sesgadas, muy peligrosas, pero este diccionario es recomendable. Yo les recomendaría que no vayan a cualquier fuente.
Vayan a fuentes autorizadas. Una de esas fuentes autorizadas es este diccionario de acá. Es un diccionario bíblico. ¿Sí? Diccionario bíblico, certeza. Muy bien. A ver, ¿qué más? Entonces dice, busque el significado de estas palabras en un diccionario teológico o en un diccionario de estudio de palabras. Determine el significado de la palabra en su contexto dentro del pasaje que esté estudiando. Ajá, interesante. ¿Saben por qué? Porque yo puedo, lo que les decía la vez pasada, creo que como ustedes lo hemos visto. El pasaje, a ver, recuerden que vimos un pasaje en Juan, ¿no? Juan 8, ¿verdad? En Juan 8, la mujer adúltera, ¿no? Y si entonces los escribas, fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, en la ley no mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres, como insistieron, el Señor le dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo al suelo. Entonces el versículo 9, Juan 8, 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Esta palabrita viejos, les dije que era, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Los más antiguos en la iglesia. ¿Cómo? Desde los más antiguos en la iglesia, creo. No, no, no. ¿Quiénes eran los más viejos? ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿A qué se refería cuando habla de viejos? Creo que A vamos los a- fariseos, saduceos, a los escribas, a los religiosos que gobernaban en esa época. Pesaban, eran diríamos, su opinión. los más viejos eran los líderes religiosos. Y esos líderes religiosos, en griego esta palabrita viejo, no es viejo, es anciano. Anciano es diferente a viejo. ¿Ya? Claro, en nuestro idioma español, anciano y viejo es la misma cosa. ¿Sí? Pero en el idioma griego es diferente. En el idioma griego, anciano es un líder. Por eso es que nosotros en las iglesias tenemos ancianos. Pero el anciano es joven, ¿no? ¿Tú qué cargo tienes? Ah, yo soy anciano. Cualquiera lo ve y se ríe, ¿no? Tiene 30 años recién y es anciano. Pero no es anciano de viejo, sino es anciano porque es un líder en la iglesia. ¿Ya? Entonces, esto es importante considerar, por ejemplo, acá en esta parte, en Juan 8, 9, ¿qué significa viejo? Según el contexto, significa líder de la iglesia, presbítero. En griego es presbítero, ¿de acuerdo? Pero esta palabra viejo lo podemos ver en otro pasaje. Ahora vamos a ver. Viejo. A ver, miren. Génesis 18, 11. ¿Qué dice Génesis 18, 11? ¿Lo pueden leer acá? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Muy bien, entonces miren lo que dice. Abraham y Sara eran viejos. ¿Esta palabra viejo será igual a la palabra viejo de Juan? No, porque ahí también dice que habla o es referente a la edad. Habla de la Claro, miren, se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, la palabra viejo en Génesis es diferente a la palabra viejo en Juan.
Porque en Juan está hablando de un líder religioso. Viejo es el anciano líder religioso. En cambio, acá está hablando de viejo como ya de edad avanzada. Por ejemplo, acá miren, Génesis 19:4. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Acá es edad avanzada. Génesis 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo. Es mayor, pues, ¿no? Es viejito. Pero en Juan, dice, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Una lectura rápida nos lleva a errores, ¿cierto? Nos lleva a errores. Y ustedes deben darse cuenta que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y son palabras diferentes, ¿ya? Son palabras diferentes. Y son significaciones y son culturas totalmente diferentes, ¿ya? Por eso es que es importante el estudio de las palabras. A ver, vamos viendo algo más por acá, que tiene que ver con el estudio de las palabras. Estoy buscando acá un léxico gramatical. ¿Mm? ¿No? Miren esta página. Esta página es interesante. Esta página permite hacer un estudio de las palabras. Por ejemplo, vamos aquí a Juan 8 igual, ¿ya? A ver, acá, ¿dónde está los viejos? Miren, pero acá está en Reina Valera de 1909. ¿Ya? Reina Valera de 1909. Acá. Los más viejos, miren. Acá están, los más viejos. Sí logran ver, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, pastor. Oyendo, pues ellos redargüidos de la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Ya. Miren, ponen acá clic en más viejos y van a la derecha. Y en la derecha dice definición en español. ¿Qué significa más viejos? Anciano. De los líderes religiosos judíos y de los líderes de la iglesia. Interesante, ¿no? Mayor de 2 hijos, mayor de 2 hijos, ¿no? Mayor y menor, ¿no? Anciano o anciana, la tradición del anuncio o proclama de los primeros líderes judíos, líderes de la iglesia, líderes judíos. Entonces, esta palabrita es muy significativa para poder descifrar el contenido, lo que quiere decir Juan 8 y por qué le acusaron a esta mujer. ¿De acuerdo? Pero si vamos aquí a Génesis 18:11, a ver qué dice. Génesis 18:11. Eran viejos. Eran viejos. ¿Qué dice la definición en español? Ser viejo, envejecer.
Acá no dice líder religioso, no dice nada del significado. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? O sea, esta página es bien interesante, ¿ah? Para hacer estudios bíblicos, ¿ya? Para hacer estudios bíblicos es bien interesante, sobre todo para el contexto léxico-gramático, léxico-gramatical. Pastor, ¿y cómo se llama El nombre del libro, pastor. Eso les va a costar la más, ¿eh? página, pastor? ¿Ah? La página, ¿cómo se llama? Voy a pasar, acá. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. ¿Ya? Ahí está. Ahí está en Eh, Hermenéutica 1. ya, Y le paso mi concordancia también, ¿ya? ya, pastor, gracias. Mi concordancia, digo, porque me gusta esa concordancia. Hay otras páginas en el internet, pero parece más práctica esta de acá. Muy bien. Entonces, esta página para el estudio de, a ver, para el estudio de las palabras es bien interesante. Bien. Por ejemplo, las vacas, un becerro, ¿no? Buey, ganado, rebaño. Definición en español. Pero claro, y acá está en el idioma, acá está la palabra hebrea, ¿no? Bacarro, bacarro. Vaca en español significa bacar en hebreo, ¿ya? Casi igual, ¿no? Casi igual. Y así pueden ir a explorar, ¿no? Pueden ir a explorar por toda la Biblia, ¿sí? Pero estamos viendo en 2 de Pedro, ¿no? Su pasaje. 2 de Pedro 1, creo que era. No, 2 era, ¿no? 2 de Pedro 2. Ah, no, eso es la primera de Pedro. Háganme recordar, pues. El de Pedro, Ajá. pastor. 1 de Pedro 1, del 22 al 25, ¿no? Sí. ¿Recuerdan? Pastor. 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Ya. Amén, así es. Vamos a quedarnos ahí, ¿ah? En ese pasaje que hemos tomado como referencia. 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Miren, acá, por ejemplo, nosotros vemos este pasaje. Vamos a verlo por acá mejor. Más clarito. 22 al 25 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, de este pasaje de acá, ¿qué palabras consideran ustedes que es necesario estudiar? Lo sacan aparte. Por ejemplo, alguien puede decir, la palabra purificado es interesante. Otro dice la palabra obediencia. Otro puede decir también, ¿qué significa amor fraternal? Otro puede decir fingido, ¿no? Palabrita fingido. Entrañablemente. No sé, ¿no? Pueden tomar varias palabras, van a dar 5 palabras, mínimo unas 5 palabras. Si quieren estudiar todas las palabras, mejor, ¿ya?
porque eso le da más claridad. Pero si quieren estudiar unas 5 palabras, suficiente. ¿Ya? No hay problema en esa parte. A ver, pero eso lo coloco acá para que de esa manera lo puedan hacer su trabajo. Ya que primero, lo primero en el trabajo que van a hacer es, como dice acá, escoja las palabras claves de su texto. Yo le estoy poniendo de una manera muy rápida, pero la idea es que ustedes lo estudien y vean qué palabras son las más fundamentales. Por ejemplo, ustedes pueden decir corruptible. ¿Qué es no corruptible? ¿No? Pues vamos a estudiarlo, ¿no? Vamos a estudiarlo. O incorruptible también, ¿no? Corruptible, ¿qué es eso? Así, ¿no? Entonces, ustedes van a estudiarlo. ¿Y cómo lo van a estudiar? Primero se van a ir al diccionario, le van a dar una miradita en el diccionario, qué significa, lo pueden copiar ahí como parte de su trabajo. ¿Qué más van a hacer? Se van a ir acá, a esta página. Pueden ver otras páginas, pueden buscar otros libros, los que están acá en Chiclayo, pueden ir a la biblioteca. Hay un libro que es de los números Strong. Números Strong, ¿ya? Miren, por ejemplo acá, que en internet voy a buscar, a ver, números Strong, Biblia, en griego, ¿no? Ajá, mira acá, usando el número de Strong. Reina Valera con números Strong. ¿Qué son los números Strong? Es eso que está acá, pues. Esto que está acá son los números Strong. ¿Por qué? Porque un tal Strong, ¿qué hizo ese tal Strong? Ese tal Strong estudió palabra por palabra qué quería decir esa palabrita en griego o en hebreo. Eso es lo que hizo Strong. ¿Ya? De esto hay un libro. De esto hay un libro. Que se llama... Ajá, lo tengo por ahí. Se llama algo así como léxico gramático. Es un libro de léxico gramatical. Pero con más rapidez, con más rapidez lo hacen acá en internet nomás. ¿Ya? Más práctico también, más práctico. Por ejemplo, vamos a la palabra purificado. Pones un clic acá. ¿Qué significa? Por ejemplo, esa palabrita está en griego. Acá. Todo lo del Nuevo Testamento está en griego, ¿ya? Griego. Acá está, pero ¿cómo se pronuncia? Acá está la pronunciación. Agnizo. Purificar significa agnizo. ¿Ya? En español, ¿qué significa? Purificar significa limpiar. Purificar o limpiar. ¿Qué significa purificar? Limpiar. Así de sencillo. ¿Ya? Vuestras almas, ¿qué significa? Significa uno mismo, vida interior, lo más profundo de sí mismo, vida física, lo que tiene vida, ser viviente, persona, la totalidad de la persona, ¿sí? Vuestras almas significa la totalidad de la persona, significa el ser humano completo. O sea, cuando habla de vuestras almas, no se refiere a la almita, como dicen algunos, ¿ya? A la almita, o no se refiere a la parte incorpórea. No se refiere a la parte incorpórea del ser humano, se refiere a la totalidad de la persona, al ser humano completo, habiendo purificado vuestras almas. Obediencia, ¿qué significa obediencia? Acá lo han puesto solamente obediencia y pueden, tiene la misma connotación en los siguientes pasajes, Romanos 5:19, Romanos 16:19, Romanos 1:5, etc. ¿Ya?
de la palabra obediencia pueden extraer algo más en el diccionario, ¿sí? La palabra verdad. Verdad, sinceramente, con los motivos correctos, verdad, veracidad, realidad, con frecuencia, sincero, estar seguro. Así, ¿ya? ¿Qué significa espíritu? Espíritu de Dios, espíritu vida interior, uno mismo, disposición, estado mental, cero poder espiritual, etc. Amor fraternal o caridad hermanable. Es eso mismo, pues, ¿no? Amor fraternal de un cristiano hacia otro. Infingimiento. Significa sincero, genuino, sin hipocresía. Este es el significado que está en el significado que está en griego, ¿ya? Griego. Entrañablemente. ¿Qué significa entrañablemente? Significa seriamente. Significa constantemente. Qué interesante, ¿no? O sea, entrañablemente es seriamente. Amar seriamente o amar constantemente. ¿De acuerdo? Y así ustedes van paseándose por la escritura, ¿ya? Siendo acá, renacido, ¿qué significa? Dar un nuevo nacimiento o vida. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes van revisando los números Strong. ¿Está bien? Amén, pastor. Sí, pastor. Sí, ¿lo están captando? Sí, ¿no? Sí, pastor. Espero que sí. El Ya. texto, pastor, es 1 Pedro, lo que hemos hecho los trabajos, solamente esos versículos. Sí. 1 Pedro 1, del 22 al 25. Sí. Eso mismo van a darle una mirada esta vez, ¿ya? Ahí van a escoger igual, digo, van a escoger, como dice acá, pasos para el estudio de las palabras, escojan las palabras clave de su texto. Como le digo, pueden escoger unas 5 palabras como mínimo. Si quieren escoger más, mejor. Pero si quieren escoger unas 5, solamente céntrense en esas 5 palabras. ¿Y qué van a hacer con esas 5 palabras? Van a buscar el significado de estas palabras en otras partes de la Biblia. ¿Cómo van a encontrar esa palabra en otras partes de la Biblia? Mediante la Concordancia. concordancia. Se van a la concordancia, así como la palabra viejo que vimos, ¿se acuerdan? Viejo en Génesis tiene un significado, pero viejo en Juan tiene otro significado. Entonces ahí ven la diferencia de significados que hay en la Biblia sobre esa misma palabra. ¿Ya? Por eso dice que busque el significado de estas palabras en otras partes de la Biblia. Luego dice, busque el significado de estas palabras en un diccionario teológico o bíblico, ¿ya? O estudio de palabras. ¿Dónde lo encuentran esto? En el ¿Dónde lo encuentran diccionario esto? bíblico. En el diccionario que les he compartido. ¿Ya? ¿Sí? En el diccionario que les he compartido. Ahí encuentran esto de acá. Eso hay que hacerlo también. Y luego dice, determina el significado de la palabra en su contexto dentro del pasaje que está estudiando. ¿Dónde lo ubican esto? En esta página que les he dicho. Los números Strong. ¿Ya? Acá, los números Strong. Esto de acá, lo van a encontrar. Esto de acá es de la cuarta parte. ¿Ya? Acá, determina el significado de la palabra en su contexto. Y aquí pueden hacer una mayor descripción. O sea, cómo encaja en el pasaje y por qué lo está diciendo. Ahí ustedes tienen que hacer una descripción de ese término, de esa palabrita, de esas 5 palabras o más, por qué el escritor pone esa palabra en ese pasaje. ¿Ya?
Entonces, acá dice, utilizando una concordancia, ya dan una utilidad que ya les he mencionado, ¿verdad? ¿Cómo usar los números strong? Acá lo que está haciendo más que todo es, lo que está haciendo acá el autor de este libro es cómo usar la concordancia strong en físico. Pero eso no, si gustan, lo pueden leer. Y cuando vayan a la biblioteca, sacan el libro y ahí lo pueden observar, ¿no? Miren, este es ahí está, ¿no? Este es el libro Strong, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cuál es el título? Concordancia exhaustiva de la Biblia. Nueva concordancia Strong exhaustiva. La primera parte del libro habla de los pasajes en hebreo y la segunda parte habla de los pasajes en griego. Y hay toda una explicación, pero eso que saca en el libro está en ese pasaje o en esa página, en esta página. Esta página trata acerca de los números strong. Miren, si ustedes se fijan acá en esta parte de acá, lo pueden ver, que estoy señalando con el mouse. ¿Qué cosa dice acá? A ver, ¿lo pueden ver? ¿Gosis? Algo por ahí. Ya, dice G0313. G0313. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ese G quiere decir griego. G de griego. ¿Y qué número del griego es? Número 313. ¿Ya? Acá, por ejemplo, G0540. Griego, G540. G1164. Son los números strong. ¿Ya? Y eso está en el libro que les estoy señalando. Ya, por ejemplo, miren, acá, si ustedes se dan cuenta acá, miren, acá estoy en Génesis capítulo 1. ¿Génesis es en hebreo o en griego? Hebreo. Hebreo. Entonces acá miren, acá lo que está acá en azulito, ¿qué dice acá? H0914, pastor. H914. ¿Por qué H? Porque es hebreo. ¿Sí? Porque es hebreo. ¿Ya? O sea, todo lo que esté en Antiguo Testamento va a ser H, hebreo. Y todo lo que esté en el Nuevo Testamento, ustedes van, por ejemplo, aquí a Filemón o Filipenses capítulo 3. Aquí G. ¿G de qué? G de griego. ¿Qué número? 5330. ¿Qué es este número? ¿Qué es este código? Es que es un número strong. Es un número strong. ¿De acuerdo? Pero eso ya, para que no tengan todo este librazo, ustedes lo pueden tener acá en esta página, que es más sencillo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el trabajo que van a realizar, ¿no? Para ir finalizando ya. Ya cómo usar el strong. Ejemplo del contexto léxico-gramático. Más o menos lo que ustedes van a hacer es esto de acá, miren.
Por ejemplo, ustedes van a escoger una palabra. Y de esa palabra que van a escoger, van a escribir un par de párrafos. Nada más. ¿Ya? ¿Cómo pueden poner, por ejemplo? Dice, esta palabra se repite tantas veces en el pasaje que hemos estudiado. Según el diccionario tal, según el diccionario bíblico, esta palabra significa tal, 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 tal. Según el diccionario Strong, tiene el número G, tal número, y significa tal cosa. Considero que este término es importante por tal y tal y tal motivo. Y pasan a la segunda palabra. ¿Sí? Pasan a la segunda palabra. Y así todo van explicando un poquito de esa segunda palabra y van a la tercera palabra. Así. Y así. Y terminan sus 5 palabras y ya está la tarea, esta tarea que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Pero ¿cuáles son los pasos para hacer cada palabra? Los pasos para hacer cada palabra están acá. Pasos para el estudio de las palabras. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Pero ¿cómo lo van a presentar? Lo van a presentar así como está acá. Ponen su palabra en negrita y luego ponen un par de párrafos que hablan de esa palabra que ustedes han escogido. En total van a ser 5 palabras como mínimo, o pueden poner más palabras también del texto que hemos escogido. ¿Cuál es el texto? 1 Pedro 1:22. 22 al 25. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. ¿De acuerdo? Eso sería todo, ¿ya? Eso sería todo por ahora. Espero que haya sido comprensible. Y si no, ahí está el WhatsApp para hacer las preguntas necesarias y pertinentes también, ¿ya? Bueno, si hubiera alguna pregunta final, si no, ahí terminamos. Pastor, usted hablaba que debemos considerar después de los 2 párrafos, considero que sería un tercer párrafo o en el mismo párrafo número 2. En el párrafo 2, en el párrafo 2. ¿Es como una apreciación de nosotros? ¿A eso se refiere? Sí, es algo así como una apreciación, pero que tiene que ver con el cuarto paso. A ver, mira, a ver, te voy a poner acá. Que tiene que ver con el cuarto paso. Dice, determine el significado de la palabra en su contexto dentro del pasaje que está estudiando. O sea, es el cuarto paso en realidad. ¿Ya? O sea, ¿cómo o qué valor tiene esa palabra en el pasaje que estás estudiando? ¿Sí? Claro, porque lo anterior es general. Estás escogiendo las palabras, estás buscando el significado en otras partes de la Biblia, qué significación tiene, estás buscando esta palabra en el diccionario, ¿sí? Pero la cuarta pregunta, el cuarto paso, tiene que ver con el significado de esa palabra dentro del pasaje que estás estudiando. Es bien específico, bien específico. Entonces ahí ustedes pueden poner, ¿no? Considero que esta palabra se encuentra en el pasaje por tal motivo. Ya. Ahí ustedes se explayan, ¿ya? Si quieren poner un tercer párrafo, pónganlo, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Pueden poner 2 o 3 párrafos también, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Espero haber sido comprensible, ¿ya? Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar. Muchas gracias.
Listo, mi hermano. Vamos a terminar aquí la clase orando al Señor y bueno, que Dios nos siga dando salud y vida para poder continuar con nuestras clases. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendición y tu cuidado. Gracias, Señor, por permitirnos haber culminado esta clase. Oramos, Señor amado, para que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus diversos quehaceres, familiares, laborales, eclesiales. Oramos, Padre Celestial, para que haya un tiempo para ti, Señor. Cuando estudiamos este curso, estamos dando un tiempo para ti, Señor. Te pedimos que no solamente sea el día de clase, sino sea también otros espacios del día que podamos tener para ti. Acompáñanos, Señor. Tu Espíritu nos guíe, Señor, hacia toda verdad. Te rogamos, Señor amado, y te pedimos en este momento que nos despidas de esta reunión, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén, pastor. Amén. Buenas noches, pastor.